Adelante, Mauri. Muy buenas tardes a las personas que nos han hecho el favor de conectarse hoy en esta actividad. La Cátedra Conmemorativa Clodomiro Picado Twait, Microbiología y Sociedad de la Facultad de Microbiología y el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica les dan la bienvenida. El día de hoy tenemos una actividad tipo foro bajo el título Alergias alimentarias y sus implicaciones en los servicios de salud, la industria y la sociedad costarricense. Es la tercera actividad que tiene la cátedra, de hecho, durante este año. Eh, esta actividad se está organizando en el marco de la Semana Nacional de la Inocuidad Alimentaria. Eh, durante esta semana, el lunes específicamente, se celebró el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, una celebración promovida por la Organización Mundial de la Salud y que, si ustedes no lo sabían, fue una iniciativa que fue impulsada originalmente por Costa Rica ante este organismo para que se declarara un día como el Día Mundial de la Inocuidad. Entonces, de ahí la importancia de lo que estamos celebrando durante toda esta semana. Esto lo estamos haciendo en coordinación con el CITA, con el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, y también con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, bajo el lema general de las actividades: la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Y es que el tema de alergias alimentarias definitivamente tiene una importancia fundamental dentro del concepto de inocuidad alimentaria. Eh, de hecho, su reconocimiento como un problema de salud pública ha sido un proceso de entendimiento progresivo del significado clínico, de su impacto clínico y social en general, dentro de un proceso que se ha gestado aproximadamente durante los últimos 35 a 40 años. Consideramos que es un tema integral en el sentido de que involucra actores de diferentes sectores sociales, incluyendo sector de salud pública, sector científico académico, sector productivo dentro de la industria de alimentos y definitivamente muchos componentes dentro de la comunidad que sufren por estas enfermedades, y de allí que el manejo y solución que se le da a este tipo de problemática debe involucrar componentes de todos estos sectores. El día de hoy organizamos este foro con el fin de dar una contribución al entendimiento de las alergias alimentarias y su impacto general, pero de manera especial dentro de Costa Rica. Precisamente para el desarrollo de este tema, hoy vamos a contar con tres panelistas expertos en el tema que nos van a dar una perspectiva diferente del tema de alergias alimentarias, la perspectiva de salud pública, la perspectiva de la parte industrial y de la parte de alimentos, y la perspectiva de la afectación social a nivel de la comunidad del tema. Voy a repasar rápidamente cuál es la dinámica que vamos a seguir durante esta tarde-noche. Los tres panelistas van a dar una presentación breve cubriendo estos tres aspectos que acabo de mencionar. Van a tardar de 15 a 20 minutos en su presentación, y hacia el final de estas presentaciones vamos a abrir un espacio para que los participantes puedan interactuar con los panelistas haciendo comentarios o preguntas. Meramente por asunto de orden y de organización, vamos a pedirles que solamente a través del chat hagan las preguntas y sus comentarios. El doctor José María Gutiérrez se va a encargar de moderar esta parte de la actividad, y les pedimos también y les recordamos que estamos grabando la actividad y que durante todo momento recuerden tener su micrófono apagado para que no haya interrupción de lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, sin más que agregar, voy a presentar al primer panelista. Es el doctor David Romero Cubero. Él es especialista alergólogo del Hospital Nacional de Niños, una de las personas que más sabe de este tema en Costa Rica. Por lo tanto, pues es una fortuna tenerlo con nosotros el día de hoy. El doctor Romero nos va a presentar la perspectiva del tema de alergias alimentarias desde la salud. Entonces, adelante, doctor David.
Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo fraternal a los compañeros de la Cátedra de Microbiología. Como profesor de la UCR, siempre también es un honor la participación conjunta con todos ustedes. En la presentación de la parte microbiológica, cuando hablamos de alergias a alimentos, lo más importante es saber qué es una alergia, qué es una reacción con alimentos. En términos sencillos, es importante recordar que cualquier alimento me puede dar una reacción alérgica. Es decir, desde alimentos que uno piensa que son muy comunes hasta alimentos menos comunes. Lo que yo coma, porque muchas veces pensamos que el huevo, el marisco, la leche, pero en la vida real cualquier alimento puede producir una alergia en nuestro organismo, aunque lo comamos a lo largo del tiempo. Es decir, hay personas que dicen, doctor, es que yo llevo toda la vida de comer un alimento, pero ¿por qué de un pronto a otro me dice alérgico? Sí, eso sucede por distintos mecanismos. ¿Qué es en sí una alergia al alimento? Es una reacción exagerada de las defensas de mi cuerpo cuando entro en contacto con un alimento que normalmente mi cuerpo debería de tolerar. En otras palabras, cuando mi organismo, mi sistema inmunológico, mis defensas atacan un alimento que en otras personas, cuando lo comen, no sucede nada. Básicamente esto es una reacción exagerada de mi organismo hacia un alimento que normalmente no debería. Doctor Tal vez Romero, me ayudan un algunos momento, participantes apagando el micrófono para que no haya un poquito de interferencia. es que hay una persona que tiene el micrófono encendido. La persona que se identifica como Shirley, me haría el favor de apagar el micrófono, por favor. Escucha, la persona que se identifica. Ok, ya. Adelante, doctor. Muy bien. Como les decía, todos podemos presentar una alergia a cualquier alimento. Y esto es muy importante porque muchas personas creen que existen unos grupos básicos de Realmente no le alimentos piques a lo que dice que pulsar para hablar. Y ya. son humanos no afectados. Disculpe, señorita. Vamos a ver. Yo Este, creo Ya que ya. fuera. volví a encender el micrófono, Shirley. ¿Nos escucha? Shirley, es que se le volvió a encender el micrófono. José María, no sé si usted puede regular ahí el micrófono de ella. Eh, Estoy tratando de mandarle la señal de que apague el micrófono, pero Yo creo que usted lo puede apagar. un segundo. Ay, no. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? Si se pone sobre el nombre de ella, creo que le sale la opción de silenciarla. ¿Dónde? No me está saliendo. ¿Eh? No, no le tira ninguna opción No me tiene una opción de. Lo que me tiene es la opción de solicitarle que se silencie. Ok, yo creo que ya. Esperemos que no se le vuelva a encender. Vamos a ver, doctor, si continuemos. Bueno, como les decía, muchas personas se preguntan a qué edad se presentan las alergias a los alimentos y si uno puede presentar otras alergias. Yo les presento este gráfico que data ya desde hace muchos años, pero nos habla de lo que conocemos como la marcha alérgica, es decir, la evolución que suelen tener muchas personas, porque la alergia no es un ente como tal, la alergia es parte de nuestro organismo. Nosotros nacemos y a lo largo del tiempo se nos activan mecanismos que nos producen estas alergias. Si bien es cierto, las primeras alergias que nosotros vamos a presentar suelen ser las alergias a alimentos desde etapas muy tempranas de la vida, cuando somos bebitos lactantes, también se van a ir desarrollando paralelamente otras. Hay personas que pueden presentar alergias de piel, que se le conoce como dermatitis atópica. Hay personas que pueden ir desarrollando alergias respiratorias, conocidas como el asma o la rinitis. No necesariamente el orden en que se van apareciendo es el mismo. Es decir, hay personas que pueden comenzar sus alergias con alergias de piel, con alergias respiratorias y hasta muchos años después presentar alergias a alimentos. Pero por lo general, en muchas personas suele darse esta marcha alérgica y en la medida en que se nos van desconectando o apagando algunas alergias,
pueden ir apareciendo otras. Toda reacción alérgica, es importante tenerla en cuenta que no se debe precisamente a un mecanismo como tal alérgico. Es decir, o sea, toda alergia, toda reacción que se da a un alimento no necesariamente implica una alergia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay personas que a veces reaccionan a la leche de vaca. No es por alergia a la leche de vaca, sino es porque puede que no produzcan una sustancia en su organismo llamada enzima, conocida como lactasa, que es la encargada de digerir el azúcar de la leche, que se le conoce como lactosa. Entonces, hay personas a las cuales la leche les cae mal, niños, adolescentes o adultos, y la reacción que hacen a la leche no es por una alergia, es por una deficiencia de esta enzima, lo que se le conoce como una intolerancia a la lactosa. Hay otros que sí, a pesar de que tomen leche sin lactosa o con esta enzima que se suplementa a veces para poder digerirla, presentan una reacción que sí es alérgica, en donde se da unas defensas de nuestro organismo que van a atacar lo que se conocen como proteínas. Estas proteínas hay muchos tipos y la leche, al igual que otros alimentos, tienen estas proteínas que son las encargadas de producirnos nuestra reacción. Otras personas puede que hagan una reacción a alimentos y tampoco es por alergia y tampoco por intolerancia, sino porque se intoxican. Es decir, me como un alimento contaminado, me da una intoxicación, me da una diarrea, dolor abdominal o vómitos. Es muy importante que dentro de las mismas alergias a alimentos se pueden manifestar de muchas maneras. No todas las alergias a alimentos se manifiestan igual y este es el mensaje clave que quiero que sepan. ¿Por qué? Porque de esto va a depender absolutamente todo el manejo y el pronóstico. ¿Por qué es importante clasificar las alergias a los alimentos? Bueno, es muy importante porque si yo lo hago de manera adecuada y yo diagnostico bien la alergia, de eso va a depender totalmente los métodos que vamos a utilizar para poder diagnosticar, seguir y tratar a las personas que tengan esa alergia. Esto es clave, no todas las alergias tienen los mismos mecanismos que nosotros llamamos, es decir, no se producen en el cuerpo de la misma manera. Y si nosotros no sabemos diferenciar las maneras en que se manifiestan las alergias y los mecanismos que usa nuestro cuerpo para reaccionar a un alimento, no vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Es muy importante porque el manejo y el pronóstico, es decir, cómo voy a tratar a esa persona que tiene una alergia a alimentos, qué tanto le voy a quitar un alimento y cómo le va a ir a lo largo del tiempo. ¿Se va a curar? ¿No se va a curar? ¿Puede que tolere un alimento? Que puede que sea muy grave la reacción que le da y tiene que ser muy estricto o no tan estricto. Todo depende de poder clasificar muy bien. Y por ende también la severidad y el riesgo de esa persona. Hay personas que pueden hacer alergias severísimas de vida o muerte con un alimento de manera inmediata y hay otro montón de personas que pueden reaccionar no tan severo y quizás no tengan una repercusión tan marcada en su calidad de vida. ¿Cómo se diagnostican las alergias? Bueno, las alergias, lo más importante es que tienen que ser diagnosticadas por alguien de salud, por un médico que tenga un buen conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque a veces, si no se conoce bien el tema de las alergias, se puede prestar para que se hagan diagnósticos inadecuados. La base del diagnóstico de las alergias y la base de toda la medicina radica en una buena historia clínica. ¿Qué es una historia clínica? Es la entrevista que nosotros, el personal de salud, hacemos al paciente, a la persona que nos llega a consultar con su afección, para poder determinar qué correlación puede tener su malestar y cómo podemos orientar nuestro diagnóstico y tratamiento. En alergología la historia clínica es importantísima. ¿Por qué? Porque a través de la historia clínica nosotros vamos a ir sabiendo qué alimentos pueden estar involucrados, cómo se le manifiesta a esa persona, en qué momento después de ingerirlo tiene la reacción, cuáles síntomas tiene realmente, qué tan severo es y cómo podemos nosotros los alergólogos hacer cierta correlación y descartar reacciones cruzadas y otros mecanismos que puedan estar involucrados en reacciones que nos ayudan a hacer un diagnóstico preciso. Posterior a esto, vienen lo que llamamos pruebas de alergia. Es muy importante saber que hay muchos tipos de pruebas de alergias y no es tan fácil como a veces se piensa. No es simplemente mándele un panel de alergias a alguien y vea a ver qué le sale.
¿Por qué digo esto? Porque a veces un mal diagnóstico lleva a un mal tratamiento o inclusive a poner en riesgo la vida de la persona. Hay pruebas que se hacen a nivel de piel. Nosotros los alergólogos tenemos básicamente 3 grandes grupos de pruebas en piel. Unas que llamamos pruebas de prick, donde se colocan unos extractos y se hace una pequeña punzadita y se ve si hay alguna reacción a nivel de la piel, que eso implica un mecanismo diferente, es decir, nuestro cuerpo actúa de una manera precisa contra esas gotitas. Hay otras pruebas de piel que llamamos pruebas de parches, que son pruebas que se colocan para ver lo que llamamos reacciones más tardías. Y el mecanismo que usa nuestro cuerpo es un mecanismo inmunológico totalmente diferente. Y eso nos ayuda a ir orientando hacia el tipo de alergia que más pueda estar involucrada. Porque si escogemos la prueba incorrecta, puede que pasemos por alto alimentos que puedan generar síntomas importantes. Y la tercera prueba cutánea son pruebas intradérmicas, es decir, unas pequeñas inyeccioncitas que se colocan debajo de la piel en casos muy precisos cuando queremos establecer realmente una correlación específica o cuando hay duda de las pruebas anteriores. Además de ello, existen lo que llamamos pruebas de laboratorio. Y es acá donde nuestros colegas de microbiología juegan un papel súper importante. Gracias al apoyo que tenemos de los microbiólogos, nosotros tenemos pruebas de laboratorio que nos pueden orientar. Pero algo muy importante con estas pruebas y un mensaje que quiero que no se les olvide, es que no debemos mandar los famosos paneles de alergia, sobre todo en alimentos. Estos paneles donde ustedes pueden tener 30, 60, 90, 120 o más alimentos, son a veces causa de grandes problemas. ¿Por qué? Porque a veces estos paneles lo que hacen es arrojar una serie de resultados que después no saben interpretar. ¿Por qué? Porque no es tan fácil interpretar esto. Estos paneles primero tienen que ser enviados, nunca paneles, pero primero el alergeno que se envía en sangre tiene que ser con un objetivo específico. Y dependiendo del resultado que dé y de lo que nosotros llamamos ciertos rangos de referencia para ese alimento en particular, podemos establecer junto con nuestra valoración como doctores, la historia clínica y aunado a otras pruebas colaterales que hacemos, como las de piel, qué tanto valor predictivo positivo, es que tanto se acerca que realmente esté involucrado ese alimento o no. Hay pruebas en sangre que a veces llegan los pacientitos con unas hojas inmensas y el doctor me dice 120 alimentos en sangre y no me salió nada. Pues lógicamente fue porque no está involucrado el mecanismo de su cuerpo que le está generando la alergia a través de esas pruebas sanguíneas. Entonces las pruebas sanguíneas digamos, de tienen que ser enviadas por el especialista con la finalidad de encontrar una correlación ante una reacción de tipo inmediato con el objetivo de dar un seguimiento en algunos casos particulares. No siempre. Otro problema que hay es que a veces nos vamos a encontrar con ciertos paneles que llamamos de intolerancia, donde miden lo que se llaman inmunoglobulinas G. O hay otras pruebas que toman muestras de cabello y envían fuera del país. Esto se presta para una confusión inmensa. ¿Por qué? Porque estas últimas 2 pruebas no tienen ninguna validez científica a nivel clínico. A veces a nivel experimental, las mediciones de IgG las podemos hacer para otros fines y la adquisición de tolerancias, no de intolerancias, ¿de acuerdo? Entonces, estas 2 últimas pruebas no se deben hacer, no se deben enviar, porque a veces lanzan muchos resultados que no concuerdan con los verdaderos síntomas del paciente y tienen el problema que a veces llevan a hacer unas dietas innecesarias, a eliminar un montón de alimentos que no están involucrados en la verdadera sintomatología del paciente. Entonces es muy importante contar con la ayuda de nuestros colegas de microbiología, quienes hacen los estudios precisos que se solicitan para un caso en particular, no los paneles. ¿Cómo se nos pueden manifestar las alergias? Nuestras alergias pueden tener muchísimas manifestaciones. Pueden comenzar desde etapas muy tempranas de la vida, es decir, desde que somos bebitos recién nacidos, pero también pueden irse presentando más adelante conforme crecemos hasta llegar a la edad adulta. Pueden tener síntomas a nivel respiratorio, es decir, hay personas que la alergia a alimentos se les manifiesta con asma o con rinitis.
Queda una Hay piernita otros que chiquitita porque parto del otro cuadrito. gastrointestinal. A nivel gastrointestinal pueden tener diarrea, estreñimiento, lo que llaman colitis o síndrome de colon irritable, que es esta distensión de la pancita. Puede tener reflujo, puede tener vómitos y todo esto a cualquier edad, desde recién nacidos hasta personas adultas mayores. También tenemos alimentos que se manifiestan a nivel de la piel. Ahora bien, no todas las personas que tengan alergias de piel hay que buscarle alergia a alimentos. Hay unas características muy puntuales que nosotros los alergólogos vemos y sospechamos que puede haber alguna alergia a alimentos asociada a alergias de piel. Pero muchas alergias de piel no requieren muchos estudios y con solo un tratamiento cutáneo. Doctor, alguien le puso mute a usted. Hay una persona que se llama... Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Por favor, todos pueden revisar. Doctor, ¿nos escucha, doctor Romero? El doctor está con el micrófono apagado, eso. Sí, Ya. doctor, porque es que hay gente que no ha apagado los micrófonos. Ahora sí, ya, por favor, continúe. Bueno, como les decía, las manifestaciones de nuestras alergias pueden ser a todo nivel, desde manifestaciones leves, moderadas o muy severas, hasta llegar a lo más severo en alergias que se le conoce como una anafilaxia, es decir, una reacción exagerada de vida o muerte que sucede en minutos de haber ingerido un alimento, cuando se debe a alimentos, y que pone en peligro nuestra vida. Ahora, este tipo de reacciones son las más graves y a las que más temor le tenemos la mayoría de los médicos y que más cuidado tenemos que tener. Y dependiendo del tipo de reacción, les reitero una vez más, así es el tipo de tratamiento que se realiza. ¿Qué se hace una vez que se me diagnostica una alergia a alimentos? Bueno, es muy importante que tenemos que hacer un plan de eliminación de estos alimentos. Pero el plan de eliminar estos alimentos depende del tipo de alergia que yo tengo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay una tendencia de que a todo el mundo parejo le quitan lo mismo. Hay personas, no sé, que tienen niños pequeñitos o lactantes y han escuchado un término que se llama dietas del amor, dietas de restricción extensas y otro montón de términos que lo que hacen es quitarle 10, 12, 15 alimentos al niño o a la madre o inclusive adultos les quitan un montón de alimentos de manera innecesaria. Y esto es perjudicial. ¿Por qué? Porque perdemos lo que llamamos la tolerancia al alimento. Entonces, si quitamos algo que no había que quitar, a veces esto lleva a que más bien cuando lo volvamos a introducir nos vaya a caer mal. Es muy importante en ocasiones contar con el apoyo de un abordaje conjunto con una persona que sea profesional en la carrera de nutrición. ¿Por qué? Porque a veces cuando quitamos algunos alimentos dejamos de lado ciertos aportes nutricionales. Entonces necesitamos que el nutricionista nos ayude a garantizar que tenemos un adecuado aporte de minerales, de vitaminas, de proteínas, carbohidratos, para no alterar nuestro metabolismo y poder seguir creciendo y llevando una vida lo más sana posible. ¿Cada cuánto hay que ver a una persona con alergia a alimentos? Bueno, depende de qué tipo de reacciones tenga. Hay reacciones que ameritan pues una consulta esporádica, otras más seguido, otras hay que estar muy pendiente del paciente, otras se podrá ver años después. Pero todo depende de cómo haya sido su reacción. Si era una reacción grave inmediata, si es una reacción leve o es una reacción más tardía. Y en algunos casos, los pacientitos requieren lo que llamamos un plan de acción individualizado. Es decir, determinar realmente cuál va a ser el proceder con este pacientito. ¿Qué tipo de medicamentos requiere en caso de una reacción? ¿Qué tipo de procedimientos hay que hacer? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Y también esto se va a extrapolar a lo que voy a ver ahorita con ustedes, que es cómo voy a actuar en el entorno de este pacientito. ¿Qué repercusiones tienen las alergias alimentarias? Básicamente a todo nivel, y ese es el motivo por el cual se hizo este foro y tenemos representantes de la industria como Rebeca y tenemos representantes de los padres de familia y personas que han sufrido esto, como lo es Inés que nos acompaña hoy. Hay repercusiones a nivel personal, es decir, si yo te digo deja de comer algo, eso va a repercutir porque resulta que puede ser un alimento que te gustaba montones, es un alimento que forma parte de tu dieta cotidiana. Va a haber una repercusión a nivel familiar. ¿Por qué? Porque eso va a alterar totalmente la preparación de las comidas, o si las familias salían a comer o no.
¿De acuerdo? Entonces resulta que ahora tengo que cocinar específicamente para una persona en quien tengo que vigilar que no tenga un alimento que le caiga mal. Entonces eso altera esa dinámica familiar y por ende va a alterar la dinámica social. Ya no podré salir a comer a restaurantes, ya no puedo ir a fiestas, ya no puedo hacer un montón de actividades porque tengo que vigilar los alimentos que tengo que evitar. Indiscutiblemente también la repercusión es a nivel económico. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si tengo que evitar ciertos alimentos, tengo que buscar otras alternativas. Y muchas veces no es difícil. El problema son aquellas personas que quieren seguir manteniendo la rigurosidad de los mismos alimentos, pero versión libre de los alergenos que no deben comer, y en el mercado son bastante costosos. Entonces, desde el punto de vista económico, en algunos casos, eso implica un mayor gasto para poder sustituir los mismos alimentos por similares que sean libres de alergenos. Pero con un buen seguimiento nutricional podemos encontrar alternativas. Y por último, la repercusión que va a tener a nivel laboral y a nivel escolar. Es decir, hay personas que simplemente en su entorno laboral pues tengo que tener ciertos cuidados o tengo que llevar mi comida o ya no puedo participar de ciertas reuniones. Los chiquitines también, si no puedo comer ciertas cosas, tengo que tener cuidado con las loncheras que me llevan, no compartir algunos alimentos o cuidados a nivel de los comedores escolares. Esto es muy importante. Nada más quiero hablarles de los diferentes escenarios en el ámbito de las alergias a alimentos. Un escenario es a nivel nuestro, los profesionales de salud. Somos las personas que hacemos el diagnóstico, el seguimiento y la consejería de qué se debe hacer, qué no y qué cuidados hay que tener. También implica un escenario a nivel político, es decir, creaciones de directrices y de leyes que favorezcan a las personas que tienen este tipo de alergias. A nivel de la comunidad, es muy importante. A nivel personal, todo lo que dijimos, a nivel de restaurantes, de comedores, o sea, nuestro entorno social como tal tiene que verse afectado y por lo tanto tiene que ser partícipe de todos estos procesos. Y a nivel de la industria, como nos va a hablar ahora una de nuestras colegas, es súper importante que podamos innovar productos y que sean accesibles, que no sean precios exorbitantes, que sean productos de calidad. ¿Y por qué les digo de calidad? Si alguno de ustedes a veces ha ido a comprar un producto, por ejemplo, que sea a veces libre de leche, que sea hecho con un sustituto de leche o algún queso, la mayoría saben espantosos. O sea, honestamente, hay personas que me dicen, doctor, prefiero no comer eso a comerme el producto porque no sabe en absoluto lo que parece ser. Entonces, tienen que ser de una buena calidad. Y otra cosa importante es el etiquetado. Y es algo que van a hablar más adelante. Es muy importante enseñarle a las personas a leer su etiqueta, que su profesional en nutrición le enseñe cómo se debe leer esa etiqueta para poder distinguir los ingredientes, el orden en que están y cuánto los contienen. Hay proyectos en los cuales estamos trabajando ahora a nivel del etiquetado obligatorio a nivel de la región para que por lo menos se coloquen ciertos alergenos o ciertos alimentos que suelen dar más alergia de manera obligatoria para que no vaya a haber ningún accidente en las personas que hacen alergias más severas. Esto nos lleva al objetivo global de esto, que básicamente es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen de las alergias a alimentos. Y nuestra intervención tiene que ser en el marco de una intervención multidisciplinaria. Profesionales en salud, médicos, microbiólogos, enfermeras, nutricionistas, así como la industria y los propios padres de familia. Esto es como una reseña global de lo que sucede y espero que les haya servido como para darse una pincelada de lo que es esto y pasaremos ahora a hablar del ámbito industrial. ¿Qué sucede a nivel industrial en el marco de las alergias a alimentos? Muchísimas gracias al doctor David por ese mensaje tan poderoso, tan importante, que es de lo que queremos rescatar en este foro. Si a alguien se le perdió un poquitito ahí algo de lo que dijo por efecto del ruido de algunos micrófonos prendidos, pues ahora tenemos un espacio al final por si alguien quiere volver a retomar algún punto de los que él mencionó. A continuación vamos a tener la participación de nuestra segunda panelista. Ella es Rebeca López. Rebeca es docente investigadora del CITA, del Centro Nacional de Investigación en Tecnología de Alimentos. Rebeca coordina proyectos de investigación y de acción social en el tema de alergias alimentarias hace un tiempo y también dirige la Comisión de Alergias Alimentarias. Ella nos va a dar, como ya mencionó el doctor, la perspectiva desde la parte de industria y de reglamentación en alimentos. Entonces, adelante, Rebeca. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y gracias por la presencia.
a todas las personas que están participando en el foro. Bueno, en la industria de alimentos, la gestión de alérgenos ha sido uno de los retos más fuertes en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se ha ido evolucionando. En un inicio estábamos tal vez muy enfocados solamente en un tema de cumplir reglamentos, lo cual por supuesto sigue siendo sumamente importante, pero justamente hemos ido haciendo conciencia de que las personas que tienen la condición de alergias necesitan tener más opciones, ¿verdad? Para poder comer. Disculpe, Rebeca, es que no sé si todos estamos viendo la pantalla de Rebeca. Ya iniciaste. Ya, ok, Ahí. ahora sí. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Bueno, les decía que este enfoque, ¿verdad?, de la gestión de alérgenos ha venido evolucionando porque justamente este llamado a poder dar más opciones a los consumidores ha ido calando bastante fuerte. Entonces, ya no es solamente un tema, ¿verdad?, de poner en una etiqueta todos los alérgenos que podrían estar, sino que tenemos también un componente muy fuerte de tratar de evitar tener tantos alérgenos en una etiqueta. Entonces voy a explicar un poquito, ¿verdad?, cómo se logra a grandes rasgos esto que, como les digo, es un reto importante. Son varios elementos lo que hay que considerar, ¿verdad? Y definitivamente todo empieza con la capacitación del personal, porque el abordaje tiene que ser de una forma muy integral. Al inicio, ¿verdad?, del diseño de un producto, nosotros hace un tiempo, sinceramente, no era algo que estuviéramos considerando mucho, ¿verdad? Cuáles alérgenos están presentes y cuáles no. Pero ahora sí. Ahora nos hacemos preguntas al respecto, ¿verdad? De qué tan necesario será introducir un nuevo alérgeno en una planta de producción, porque sabemos que eso va a implicar una serie de controles posteriores, ¿verdad? Que son difíciles muchas veces de lograr en un nivel óptimo. Entonces, ahí ya hay un primer paso. Y todo lo que tiene que ver con el proceso productivo, desde el control de los proveedores, la recepción y el almacenamiento de las materias primas, hasta en sí todas las etapas de elaboración del producto y por supuesto su etiquetado. Entonces vamos a hablar un poquito primero de reglamentación. ¿Okay? En Costa Rica tenemos un reglamento de etiquetado que es un reglamento técnico centroamericano, entonces es el mismo para los demás países con excepción de Panamá. En este reglamento se exige la declaración de los ingredientes alergénicos que están incluidos en lo que conocemos como el grupo de los grandes 8. Esto es internacionalmente, digamos, un grupo de alérgenos que se ha relacionado con el 90% de los casos de las alergias alimentarias a nivel mundial. Y por eso entonces están, bueno, en la mayoría de los reglamentos de los países. En Costa Rica, además, y bueno, y en Centroamérica estaría, aparte del grupo de los grandes 8, otros componentes, que son los sulfitos, que bueno, ahí realmente no es exactamente un alérgeno, pero está incluido en el reglamento como tal, porque las reacciones que provoca son muy similares a las de las alergias. ¿Cuáles son los grandes 8? Bueno, la leche, el maní, los crustáceos, las nueces de árbol, los cereales que contienen gluten, entiéndase trigo, centeno, cebada, avena y espelta, el pescado, los huevos y la soya, así como sus derivados. ¿Okay? En el reglamento se establece que los derivados también tienen que ser declarados en la lista de ingredientes. Sin embargo, los estudios científicos han demostrado, ¿verdad?, que hay algunos derivados que ya no contienen los componentes alergénicos y por ende no sería necesario declararlos como tales, pero ahí tenemos un rezago en relación con nuestra legislación y es por esa razón que, bueno, en este momento en Costa Rica sí es obligatorio
declarar todos los derivados, pero ya hay otros países donde sí se incluyen listas de excepciones y ese es un paso hacia el cual evidentemente también tenemos que ir, ¿verdad? Tenemos que dar ese paso que, bueno, esperamos que sea en un periodo relativamente corto. En el reglamento también se establece como obligatorio declarar aquellos alérgenos que están presentes en forma no intencional, lo que popularmente conocemos como las trazas, que llegan a un alimento porque no porque sean parte de los ingredientes, sino porque están presentes en otros productos que se elaboran en la misma planta de procesamiento y hay en algún momento un contacto cruzado, que hace que los alimentos, ¿verdad?, puedan entonces tenerlo en cantidades muy pequeñitas, que es lo que se conoce como trazas. Y para esto el reglamento establece entonces que se tiene que incluir una frase precautoria y da diferentes opciones como ejemplos, lo cual quiere decir que las empresas pueden elegir de qué manera declaran esta precaución. Esto es otro tema también debatible, ¿verdad?, que ha generado un poquito de debate porque se ha visto que las personas interpretan las diferentes frases como diferentes niveles de riesgo y no necesariamente las industrias las están escogiendo basándose en eso, lo cual sería por supuesto lo ideal, pero ya hay otros reglamentos que han decidido utilizar una sola frase para evitar este tipo de confusiones. Entonces eso es algo a lo que también posiblemente vamos a evolucionar en un tiempo, ¿verdad?, bueno, relativamente corto, pero realmente es como un mediano plazo, digámoslo así, para ser más realistas. Ahora, bueno, en un mundo globalizado, por supuesto que tenemos que pensar en la legislación de otros países, porque así como la industria de alimentos de Costa Rica exporta muchos productos, por supuesto que también nuestros supermercados están llenos de productos importados. ¿Qué pasa entonces con la legislación? ¿Es igual en todos los países? No, no lo es. Y esto ocasiona también problemas, ¿verdad? Porque esa falta de estandarización al final puede terminar en confusiones. Dependiendo de la legislación que consultemos, así va a ser la lista de ingredientes. Si es obligatorio, digamos, para un productor de alimentos en Costa Rica que va a exportar a Europa, incluir los alérgenos que no son parte del grupo de los 8, pero que sí está en la lista de los 14 alérgenos de la Unión Europea, que de hecho es ahorita la lista más extensa. Acá pueden ver también que hay países como Japón que más bien tienen una lista un poquito más pequeña, de solo 6 alérgenos. Esto es algo muy dinámico, ¿verdad? De hecho, recientemente Estados Unidos incluyó el sésamo o el ajonjolí como un alérgeno de declaración obligatoria. Esto es una cosa de hace un mes. Entonces, dentro de los tiempos que normalmente se dan para acatar los reglamentos, se estableció que a partir del 2023, las industrias de alimentos que exportan a Estados Unidos, ¿verdad?, y que producen, por supuesto, alimentos en Estados Unidos, tienen que incluir el ajonjolí dentro de la lista de los alérgenos de declaración obligatoria. Códex Alimentarios es un código de normas internacionales, ¿verdad?, que se usa o que se acata en muchísimos países y de hecho es nuestra referencia en el reglamento centroamericano. Actualmente en Codex se está trabajando en la actualización de la lista de alérgenos, por lo que una vez que la norma de etiquetado de Codex incluya, ¿verdad?, otras opciones de alérgenos, Costa Rica y los otros países de Centroamérica deberán iniciar los trámites para poner, digamos, al día, para actualizar nuestro reglamento con base en las actualizaciones de Codex. Otra diferencia es en relación al etiquetado precautorio. En el reglamento centroamericano se establece como obligatorio, ¿verdad?, como ya se los expliqué, pero esto no es así en todos los países. De hecho, la mayoría no lo piden de forma obligatoria. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos esto es de carácter voluntario. Ahí las industrias de alimentos están están utilizando un enfoque más de evaluación de riesgos, que es, bueno, es un enfoque complejo, no vamos a entrar en detalles en este momento, pero nada más como para que ustedes tengan una idea.
En este momento, poder establecer qué es una traza es muy difícil, ¿verdad? Y la industria de alimentos en Costa Rica, pues lo tiene que hacer con base en la sensibilidad de los métodos analíticos que utilice para evaluar la presencia de los alérgenos. Hay hay varios tipos de métodos que tienen diferentes sensibilidades, entonces ya eso implica, ¿verdad?, que tenemos diferentes criterios para poder decidir si está o no a nivel de trazas un alérgeno en el alimento. Bajo este otro enfoque de riesgos, lo que se ha promovido es considerar como el punto de referencia los umbrales. Y eso también es muy variable, ¿verdad? Como ya lo explicó el doctor Romero, las sensibilidades son diferentes. Pero bueno, se hacen estudios para identificar, ¿verdad?, a nivel, no en Costa Rica, sino en otros países, a qué es, digamos, cuál es el valor al que no es sensible, digamos, ya la mayoría de las personas, y con base en eso se establece el criterio. Entonces, si los países optaran por esta forma, ¿verdad?, de valorar lo que es una traza y por ende cuándo se tiene que declarar en forma precautoria, podría haber más estandarización a nivel mundial. Ya hay valores referencia para la mayoría de los alérgenos, ¿verdad? Y bueno, solo por ponerles un par de ejemplos, estamos hablando de concentraciones de 0.2 miligramos, por ejemplo, para leche y huevo en una porción de alimento. Eso lo que quiere decir con respecto al nivel de protección es que el 99% de las personas van a tolerar concentraciones mayores a 0.2. Solamente viéndolo de la otra forma, solamente un 1% de la población va a ser sensible a valores menores a ese dato. Claro, esto se basa, ¿verdad?, en datos de pacientes de otros países. Costa Rica no está en este tipo de estudios y no es posible que esté, ¿verdad? Eso ya en algún momento lo habíamos comentado con el doctor David Romero y por las condiciones que se necesitan para poder realizarlos, pues no es factible. Sin embargo, tener un valor estándar, ¿verdad?, sí podría ser algo importante. No importa si están consideradas o no las poblaciones, que todos sepan que este es el valor que separa, digamos, lo aceptable de lo inaceptable o lo que define una traza o no, podría ser más sencillo que lo que hacemos actualmente. En relación con los otros requisitos relacionados con la gestión de alérgenos, bueno, del diseño y desarrollo ya les comenté un poco, ¿verdad? Ahora las industrias se preocupan más por no introducir nuevos alérgenos e incluso puede ser que revisen formulaciones para tratar de eliminar, si es posible, ¿verdad?, sustituir un alérgeno por un alimento que no lo sea. El control de proveedores es uno de los puntos más importantes porque la etiqueta de un alimento se tiene que basar, ¿verdad?, en todo lo que ocurre con ese producto y todo empieza por las materias primas que se van a utilizar. Entonces, hay todo un esfuerzo en capacitar a los proveedores para que ellos comprendan bien, ¿verdad?, cómo es la gestión de alérgenos y también la apliquen. Y de esa manera puedan indicar en sus fichas técnicas y etiquetas cuáles son los alérgenos presentes. Todos los cuidados que se tienen que establecer en el recibo y el almacenamiento de materias primas mediante la identificación y la segregación también son puntos sumamente importantes. Y propiamente en la producción, en la medida de lo posible, pues áreas separadas para productos con diferentes alérgenos, pero esto usualmente no es tan fácil de lograr, por lo que también se trabaja mucho a nivel de la planificación, ¿verdad? En qué momento del día se producen los alimentos con y sin alérgenos puede hacer diferencias importantes. Esto, por supuesto, acompañado de una limpieza que debería estar validada para asegurar la eliminación de los alérgenos y de esta manera, al final, poder tener un producto con menos indicaciones de trazas en su etiqueta. Los reprocesos también que son, ¿verdad?, pueden ser bastante usuales en una industria de alimentos, se pueden seguir realizando siempre y cuando no mezclen productos, ¿verdad?, que tienen un alérgeno con otros que no lo tienen. Para mayor detalle, ¿verdad?, de cómo realizar la gestión de alérgenos, recomiendo consultar el nuevo documento de Códex Alimentarios, que es una guía
para la gestión de alérgenos por parte de los operadores de las empresas de alimentos, que abarca desde la producción primaria hasta incluso los servicios de alimentación, que este es otro tema, ¿verdad?, que es muy importante también de desarrollar. Les comento que mucho de esta mejora, ¿verdad?, en la gestión de alérgenos en las industrias se debe a que las normas internacionales que buscan garantizar que los alimentos que se producen en una industria no vayan a provocar enfermedades en las personas, han ido siendo también, han ido evolucionando y han ido modificando el enfoque. La idea es que al final, ¿verdad?, se haga una correcta evaluación de cuál es el riesgo para tomar decisiones con respecto al etiquetado y que solamente se declaren trazas cuando la empresa ha hecho todos los esfuerzos posibles a nivel de buenas prácticas de manufactura para evitar el contacto cruzado. Tenemos todavía oportunidades para mejorar, sin duda, y hemos visto que la forma de lograrlo es trabajando de una manera interdisciplinaria e interinstitucional para hacer un abordaje integral. Desde hace algunos años, aproximadamente unos 4 años, nos hemos unido la academia, la industria, los servicios de alimentación, el gobierno, los proveedores y los laboratorios analíticos, los consumidores y el sector salud para iniciar, ¿verdad?, con una serie de acciones en busca de mejorar la capacitación de los diferentes partes interesadas en este tema. Hemos logrado ya desarrollar en el país actividades incluso de carácter internacional, como unas jornadas que se hicieron hace 2 años con expositores de muy alto nivel en este tema. Hemos podido trabajar de cerca con los consumidores, desarrollamos un recetario que con mucho gusto les vamos a compartir posteriormente en el correo electrónico, que también, no solo es un recetario de alimentos aptos para personas con hipersensibilidad, sino que también tiene una serie de recomendaciones a nivel de buenas prácticas en el hogar y también material importantísimo en la parte nutricional. Entonces, queremos contribuir de una manera integral con este tema. También hemos desarrollado algunas campañas de información y educación en redes sociales dirigidas tanto a la industria como a los consumidores. Y bueno, hemos estado compartiéndola recientemente, esta semana hemos estado compartiendo mucho de este material. Muchas gracias por la atención y quedo atenta a las consultas. Muchísimas gracias, Rebeca, por tu participación. Creo que queda claro el impacto tan grande que este tema ha tenido también a nivel de industria y de reglamentación. Le quería recordar a los participantes que al final de la participación de las presentaciones vamos a tener un espacio para que compartan sus comentarios o hagan preguntas a través del chat, como ya lo empezaron a hacer. Y también les quería recordar que esta actividad la estamos grabando y más adelante la vamos a subir en el canal de YouTube que tiene la Cátedra Clodomiro Picado. Dentro de un ratito voy a poner en el chat el link del canal para que ustedes lo busquen y se suscriban y tengan acceso más adelante a este material y a otro que iremos subiendo más adelante. A continuación tenemos la participación de la señora Inés Cornejo. Ella es cofundadora del grupo Alergias con Amor. Es un grupo de madres y padres de familia con niños que padecen alergias alimentarias y ella nos va a dar la perspectiva más social del tema, de cómo este problema afecta a diferentes miembros de nuestra comunidad. Entonces, adelante, Inés. Bueno, muchísimas gracias por tenerme por aquí el día de hoy. Muchas gracias a la UCR y especialmente a Rebeca López del CITA y al doctor Romero por compartir el panel conmigo. Yo les voy a conversar un poquito sobre la realidad de las personas alérgicas a alimentos y la necesidad de apoyo de los diferentes actores sociales asociados a ellas. Primero quiero contarles un poquito sobre la crónica de nosotros como personas con alergias. Básicamente nos sentimos muy mal
estamos confundidos. Es posible que a lo largo de varias semanas, meses, incluso algunas personas hasta años, pasan por diferentes procesos de diagnóstico, acompañamiento, siguen sintiéndose mal, siguen sintiéndose enfermos. Durante ese proceso pasa el tiempo y se ve correr el dinero para poder llegar a un diagnóstico. Una vez que logramos llegar a donde profesionales de la salud bien informados sobre toda esta temática de las alergias alimentarias, se nos dictan una serie de restricciones y nos sentimos usualmente muy contentos porque ya por lo menos sabemos de dónde está el problema que nos hace sentir mal, pero vamos con esa lista de restricciones a la góndola del supermercado y volvemos a sentirnos altamente confundidos sin saber qué comer. Porque muchas de las etiquetas van a nombrar aquellos alimentos que nuestro doctor indicó que no debemos consumir. Ese más o menos es como el ciclo. Se forjan unas responsabilidades individuales a partir de ahí, que consiste en entender cómo adaptar recetas, que un poco hablaba el doctor Romero sobre eso, ¿verdad? Hacernos acompañar de los profesionales de la salud es sumamente importante, es imprescindible, diría yo. El acompañamiento nutricional, yo digo que es altamente requerido, principalmente en casos cuando es mucha la cantidad de alimentos que se quitan, ¿verdad? A veces es solamente un alimento o dos, pero por nuestra dieta local están tal vez muy presentes en muchos de los alimentos. Entonces, es el hecho de que nos quiten ese único alimento, tal vez genera un gran impacto en la forma en la que nos vamos a alimentar. Y eso requiere necesariamente un acompañamiento nutricional. Es importantísimo. Yo siempre recomiendo que tengan un nutricionista a cargo. La lectura de etiquetas se vuelve todo un arte, ¿verdad? No solo es lo que está en la góndola del supermercado, sino que a veces entran en el juego otro tipo de productos, como por ejemplo medicamentos, cosméticos que utilizamos, ¿verdad? Ahí en nuestro doctor especialista en alergias nos va a decir cuáles son esas cosas a las que tenemos que tenerle cuidado. Y siempre debe haber una comunicación directa con nuestro doctor. De nuevo menciono adaptación de recetas, vean que lo puse 2 veces y es porque nunca hay que dejar de intentarlo. De hecho, de esa adaptación de recetas han salido hasta emprendimientos, como por ejemplo una de las muchachas que participó en el concurso de recetas que mencionaba Rebeca ahora, ella emprende a través de esas adaptaciones de recetas que hizo. Otra de las responsabilidades individuales es que tenemos que tomar control de nuestra situación individual. No podemos dejar que esto desbalancee nuestra vida al punto de comprometer la calidad de vida y nuestra felicidad, básicamente. También adquirimos la responsabilidad individual de tener fuentes de información confiables que debemos de ratificar con nuestro profesional de la salud o con nuestro profesional de la nutrición o con nuestro amigo, colega, conocido de tecnología de alimentos que también nos pueden informar de primera mano si un ingrediente dado tiene o no tiene cierto contenido proteico del que nos quitaron, de dónde se deriva, etc. Hay algunas responsabilidades colectivas que son las que me traen a mí aquí hoy. Y básicamente el doctor Romero se refirió a varias de ellas, ¿verdad? Que es como el apoyo a las entidades rectoras, el apoyo de la industria de los alimentos en general y específicamente también de los servicios de alimentación. Necesitamos apoyo en diferentes entornos sociales como escuelas, centros de cuidado, hospitales, clínicas, centros de trabajo.
sí nos pasan cosas por comer un poquitito. A veces nos dicen, es que solo un poquitito o casi no le puse nada. Y eso a nosotros nos puede enfermar a nuestros niños, nos puede enfermar a nuestros familiares. Y de los profesionales asociados, esa formación continua que los mantiene a ustedes en actividades como estas, por favor síganlo haciendo. Yo estoy sumamente agradecida con cada uno de los profesionales que se interesa en este tema, porque eso es lo que va creando una sociedad más inclusiva y más segura para nosotros, las personas con alergias. A veces, por más que nos esforzamos, vienen síntomas y eso hace que perdamos la confianza en los productos, ¿verdad? La buena noticia es que hemos descubierto que con el esfuerzo colectivo de todos los que estamos aquí representados, podemos transformar nuestra realidad a través de servicios de alimentación más seguros, alimentos con etiquetado transparente y profesionales unidos por esta causa. Así que agradezco muchísimo la oportunidad de estar acá transmitiendo el mensaje de lo que nosotros necesitamos de todos ustedes. También quiero referirme a algunas cosas que dijeron tanto el doctor como Rebeca, y el exceso de diagnóstico o el sobrediagnóstico. Cuando le refieren a las personas un montón de alimentos, por favor, vayan al alergólogo. Esto impacta la calidad de vida de las personas. Cada alimento que quitan de la dieta tiene una implicación enorme en lo que nosotros podemos acceder en la góndola del supermercado, en lo que podemos tener en la culinaria cotidiana de nuestra familia. No todo el mundo tiene que quitar lo mismo. Hay que ir al nutricionista y tener con la conversación con el médico tratante sobre, necesito un plan de acción individualizado, doctor, sí o no, ¿verdad? ¿Qué hago en caso de emergencia? ¿Qué es una emergencia? ¿En qué caso quiere usted que yo le llame? Todas esas son preguntas que necesitamos hacerle a nuestro profesional de la salud. También tener sustituciones en las recetas muchas veces va a provocar que nuestra familia se vea impactada económicamente. Ustedes no tienen idea de lo que es hablar con una persona de escasos recursos que ha sido diagnosticada con alergias alimentarias, hasta que se le parte a uno el corazón, porque no hay plata para muchas cosas y la verdad es que sería muy noble que la industria pueda desarrollar alimentos de costo accesible para familias con personas con alergias alimentarias. La declaración imprecisa de trazas genera un impacto importantísimo en la calidad de vida de nosotros, ya que nos restringe de alimentos que podrían estar bien para nosotros o, por el contrario, y en el extremo opuesto, nos expone a alimentos que nos enferman. Entonces, los controles que decía Rebeca ahorita en su intervención son muy importantes y si aquí nos acompañan emprendedores, ¿verdad? También es muy importante que se acerquen a instituciones como el CITA para llevar las capacitaciones y tener el acompañamiento que se necesita para poder garantizar verdaderamente que los productos son inocuos para nosotros, las personas con alergias. Sin más, esta sería mi intervención, Mauricio. Le devuelvo el control a usted. Muchas gracias, Inés. Muy interesante su intervención y muy importante. Vamos a pasar entonces al espacio de las preguntas. Le doy la palabra a José María. Muchas gracias, Mauricio, y muchísimas gracias a las personas que presentaron en este foro. Muy interesante, complementaria las perspectivas y muy ilustrativas. Ha habido varios comentarios elogiando estas presentaciones y agradeciendo. Voy a proceder entonces a transmitir algunas de las preguntas que hay en el chat. La primera es, ¿cuál prueba es de Ana Araya Montenegro? Para cualquiera de los panelistas, pregunta, ¿cuál prueba analítica se debe solicitar para evidenciar que no se cuenta con el alergeno
como parte de la carta de garantía? ¿O cuál es la información que se le solicita al proveedor como parte de dicho documento? No sé quién quiere tomar esta pregunta, tal vez Rebeca. Creo que sí. Vamos a ver, sí, va mucho más allá de un análisis. El control de proveedores, ¿verdad? Lo ideal es poder llevarlo hasta un nivel de realización de auditorías periódicas para poder evaluar cómo está trabajando, bueno, ahorita que estamos hablando específicamente de la gestión de alérgenos, ¿verdad? Pero normalmente vamos a ver también otros aspectos de inocuidad. Al final, traducirlo en un registro que el mismo proveedor emita, ¿verdad? Donde nos garantice cuáles son los alérgenos presentes en la materia prima. Cuando no hay oportunidad de hacer auditorías, entonces hay un formulario, puedo compartirlo así como rápidamente como para que se den una idea y lo puedo también, se los podemos enviar, es un material que podemos compartir también por correo electrónico, donde se le pide al proveedor que enliste cuáles son los alérgenos que están presentes en el producto que se le está comprando, pero también cuáles son los alérgenos que están en otros productos que él elabora, ¿verdad? Y que que están en la misma línea de producción o en otras, y al final una conclusión de si puede garantizar, ¿verdad?, que estos otros alérgenos no están presentes en la materia prima que la industria está comprando. Entonces se le ayuda como a hacer una autoevaluación, ¿verdad?, guiada paso a paso para minimizar la posibilidad de errores. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta de Rosmar Narcise. Dice, gracias por su ponencia. ¿Cómo se logra el control de alérgenos en una industria de galletas donde los alérgenos contemplados son harina de trigo, leche y huevos? Bueno, aplicando todo lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Por el tiempo es difícil poder detallarlo, pero sí tenemos a disposición un curso de gestión de alérgenos para la industria. Es un curso virtual que está abierto en varias ocasiones en el año. Entonces, con mucho gusto podríamos también facilitarle, ¿verdad? Ya para el que ocupe como ampliar. No importa cuáles son los alérgenos presentes, lo importante es ver o sea, si están presentes en todos los alimentos o si no, ¿verdad? Entonces, es ahí donde viene el factor de contacto cruzado. Pero lo primero es la declaración de ingredientes en la etiqueta. O sea, todas las galletas deben decir cuáles son los ingredientes alergénicos. Además del reglamento, existe una guía de interpretación del reglamento que establece que la declaración se tiene que hacer de alguna manera resaltada, ¿verdad? Entonces es como el primer paso, pero ya la gestión pues sí es un proceso, ¿verdad? De conversar como con mucho más detalle. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de María. Dice, si tanto el alergólogo como el nutricionista indican que debemos eliminar 10 alimentos de la dieta por 2 años, dejando de lado las proteínas y afectando como se indica el metabolismo, ¿cuál consideran que sería la mejor manera de proceder? Bueno, ahí hay algo importante y es que difícilmente uno elimina todas las proteínas. En caso que se eliminen proteínas animales, que por A o por B hubiese que eliminar casi todas, en algunos casos muy particulares, es muy importante el apoyo nutricional porque existen sustitutos de proteína de origen vegetal. Como les reiteré en la ponencia inicial, cuando uno tiene una alergia a un alimento, tiene que eliminar muy puntualmente aquellos que están involucrados. No siempre hay que hacer eliminaciones tan extensas. Ahora, lo del tiempo de 2 años es muy particular. Depende del tipo de alergia. Hay personas que tienen alergias más digestivas, que no son severas, gastroenteropatías, que se ha visto que muchas veces con 2 años de eliminar un alimento se logra un 80% de tolerancia del mismo después de este tiempo, lo cual puede aumentar a un 90% con 3 años. Eso varía mucho también de la severidad de los síntomas que haya tenido el paciente y del alimento como tal. Pero respondiendo a la pregunta, básicamente tenemos que individualizar cada caso, ver exactamente cuáles nutrientes estamos quitando de la dieta y con cuáles los podemos sustituir. Casi siempre hay maneras de sustituirlo, pero para eso se necesita un abordaje interdisciplinario. Gracias, doctor. Otra pregunta de Fabio Chavarría. Dice, buenas noches, soy paciente del doctor Romero. En mi caso tengo una lista larga de alergia a alimentos, por lo que se me dificulta un poco organizar los menús familiares.
¿Cuál nutricionista me recomiendan para atender mi caso en forma familiar? Bueno, realmente hay varios profesionales. A nivel personal, no quisiera estar dando nombres exactos de cualquier cosa, después nos pueden contactar, pero sí es importante que sean nutricionistas que tengan experiencia en el área de alergias a alimentos. Y sobre todo, algo muy importante es que el nutricionista tiene que ser apegado a las directrices que se le dan al paciente. No todo alimento tiene que eliminarse al 100%. Hay alimentos que el alergólogo le puede decir, disminuya la cantidad de alimentos que ingiere, cómalo una vez por semana, elimínelo por 3 meses, 6 meses, un año. Ahora, si lo suyo es severísimo, con reacciones inmediatas de vida y muerte, hay otros que uno dice, ni lo vuelva a ver hasta que yo le dé el permiso de introducirlo más adelante con base en las pruebas que hay que hacerle. Pero mucho depende de los síntomas que usted tenga. Eso es súper importante. ¿Qué tanto elimino un alimento? ¿Qué tanto lo permito? Depende de cada caso en particular. La mayoría de los estudios a nivel mundial son estudios que se hacen basados en alergias inmediatas severas, basados en reacciones inmediatas, basados en personas que tienen lo que se llama una dosis reactogénica muy pequeñita, es decir, personas que con comer mínimas cantidades pueden producir síntomas muy severos, pero afortunadamente no son la mayoría. Entonces, cada persona es individual. Cada paciente tiene su propio registro de alimentos y qué tanto lo elimino y qué tanto no, depende de cómo mi organismo responda a él. Caso diferente al que se hace anafilaxias. Y aún así, en personas con reacciones severas inmediatas, es importante determinar qué tan estricto hay que ser. Porque muchas veces nosotros le indicamos al nutricionista, bueno, le voy a quitar estos 2 alimentos y ni siquiera autorizo a que coma cualquier alimento que diga que pueda contener trazas. Como bien lo dijo Rebeca, no sabemos realmente cuánto es una traza. Hay políticas, hay maneras de medir, pero hay personas muy sensibles que aún con pequeñas cantidades reaccionan. Tampoco hay que ser extremista. Hay personas que tampoco tienen que hacer medidas de desinfección extremas, algo que está muy de moda. Usted se va a encontrar personas que le dicen, limpia absolutamente todo, pásele alcohol, separe todos los utensilios, cómprese otra cocina, otro microondas, otra refri. O sea, no lleguemos a esos extremos porque es mínima la cantidad de personas que son así de sensibles, que están llegando al grado de sensibilidad casi de una persona celíaca. En alergias a alimentos no todos son así, entonces no generalicemos eso. Entonces, básicamente buscar un nutricionista que esté de acuerdo con el médico tratante y que tenga experiencia en el área de alergias a alimentos y que no sea muy extremista, sino que respete las dosis reactogénicas o las dosis que el doctor le autorizó. Yo quiero tal vez pedir la palabra para complementar un poquito lo que nos dice el doctor Romero, y es que ese tipo de intervención con el nutricionista, de la mano con el médico tratante, nosotros los pacientes tenemos que garantizarnos que ocurre, porque si no, la afectación a la calidad de vida que se nos puede venir si ni siquiera nos permiten una traza es impresionante. Y es donde caemos en prácticas que posiblemente el doctor me dirá que sí, ¿verdad? Para algunas personas, algunas poquitas personas, la higiene extrema de los equipos de la casa será necesaria, pero no es para la gran mayoría que eso es necesario. Con buenas técnicas de lavado de trastes normales que quitan la parte bacteriológica, igual que quitan los excesos de alimentos transgresores, con eso es más que suficiente. Entonces, es súper importante que esos 2 profesionales estén muy, pero muy, muy conectados. Y bueno, el doctor tiene su gente especialista en nutrición que puede recomendar, y también pues nosotros en el grupo con mucho gusto, cualquier cosita también ahí podemos hablar después. ¿Ok? Muchas gracias. Lo que ustedes acaban de plantear contesta a otra pregunta que había hecho Rosmar Narcisse, que dice, la limpieza, ¿cómo la puedo validar? Me imagino que se está refiriendo a eso que ustedes comentaron, ¿verdad? Correcto. Creo que tal vez Rebeca puede profundizar un poquito más en esa respuesta. Bueno, es que a nivel de industria, ¿verdad? Como estamos tratando de mejorar todo este manejo,
para llegarle como a la mayor cantidad de personas con los alimentos que se producen. Entonces, cuando la limpieza es la herramienta que tenemos para eliminar las trazas de alérgenos, la validación sí lleva como todo un proceso científico, ¿verdad? O sea, hay que hacer un diseño experimental, hay que utilizar métodos analíticos que permitan cuantificar la proteína, hay que hacer una serie de repeticiones, y entonces las conclusiones se toman con base en información estadísticamente, digamos, validada o representativa. Es un proceso, pues sí, de cuidado, ¿verdad? Pero que se puede perfectamente realizar. Gracias. Tenemos otra pregunta de Alejandra Marín. Dice, si hay daño intestinal provocada por la ingesta al gluten, con pruebas en sangre positivas y biopsia intestinal, ¿la persona podría volver a comer alimentos con gluten en algún momento? ¿Cuál sería la ruta de la persona si eso fuera posible? Bueno, algo muy importante es que la alergia al gluten como tal tiene muchas variantes, ¿de acuerdo? Yo siempre les pongo el ejemplo como si fuera un témpano. La enfermedad celíaca, que es básicamente a lo que se está refiriendo la persona que nos hace la pregunta, es como la puntita de esto, pero realmente la cantidad de manifestaciones que no vemos, lo que está bajo el agua, hay un montón de personas que tienen alergias al gluten y no necesariamente son celíacas. Sin embargo, si ya ella nos manifiesta que hay una biopsia positiva, que hay pruebas en sangre positiva, refiriéndose, eso sí, a las pruebas de los anticuerpos celíacos, porque es muy diferente a pruebas de los paneles que yo hablé o pruebas específicas que son otros mecanismos, otros mediadores. Pero una persona pensando propiamente en el gluten, que tenga sus anticuerpos, sus antitransglutaminasas, antigliadina, antiendomicio, que se le haya hecho una biopsia de intestino delgado, que tenga una biopsia que hable de una atrofia de vellosidades, porque acuérdense que las biopsias pueden tener diferentes interpretaciones. No es lo mismo tener una biopsia que me diga que tengo una duodenitis, una biopsia que me diga que tengo una linfocitosis intraepitelial sin atrofia, una biopsia que me hable de atrofia en diferentes grados, y si ya entro en atrofia de vellosidades aunado a los síntomas que tiene el paciente, a otras pruebas como esas positivas, estamos ante un diagnóstico de enfermedad celíaca. En ese caso, lamentablemente, al ser una enfermedad inmunológica que se activa en su intestino por el contacto con esta molécula, esta persona no debería de volver a consumir gluten. Caso contrario, a personas que no llegan a esos niveles, que pueden tener biopsias alteradas sin llegar a tener atrofia, que puedan tener anticuerpos negativos y que lo que tienen es una alergia al gluten, muchas de estas personas pueden llegar al paso de un tiempo y evaluando cómo evolucionan y cómo van las pruebas hacia estas proteínas, llegar a ingerir pequeñas cantidades y muchos de nuestros pacientes llegan a tener una vida casi normal o pueden volver a tolerar grandes cantidades de gluten en su dieta. Inclusive muchos de ellos ni siquiera hay necesidad de una eliminación total y de trazas, pero todo depende de la evaluación particular de cada caso. Y ya teniendo en cuenta esto, así es como se determina quién puede introducir, cuándo puede introducirlo y qué cantidad puede introducirlo. Gracias. Seguimos con una pregunta de Ana Araya Montenegro. Dice, me gustaría escuchar la opinión de doña Inés respecto a qué espera la población con alergias alimentarias por parte de la industria alimentaria en los próximos años. Gracias por la pregunta. Bueno, hemos venido trabajando en impulsar la especialización de los manipuladores de alimentos, de manera tal que exista, digamos, el manipulador de alimentos estándar que pide el reglamento de servicios de alimentación e industria, pero quisiéramos ir más allá y que iniciativas como esta que hizo la Universidad de Costa Rica a través del CITA con el módulo de especialización en gestión de alergenos, llegue a muchísimos más manipuladores de alimentos, de manera que esto se cree como cultura organizacional dentro de las fábricas y de los productores, de manera tal que existan cuidados muy especializados al respecto para que no exista contacto cruzado. En cuanto a lo que es las etiquetas, el etiquetado debería de ser transparente, es lo que se llaman los movimientos
mundiales, ¿verdad? Los pacientes estamos organizados a nivel mundial y hay diferentes grupos a los que yo estoy asociada de una u otra manera. Y todos perseguimos lo mismo. En cuanto a transparencia del etiquetado, me refiero a que se nos diga exactamente qué es, ¿verdad? Y en español plano, ¿verdad? Porque a veces ponen como decir proteína vegetal y no le ponen el apellido, proteína vegetal hidrolizada, pero no le ponen el apellido, no sabemos de quién es esa proteína vegetal hidrolizada. Y el etiquetado está así aceptado en el registro sanitario, ¿verdad? Entonces, que sean bien precisas las etiquetas, de manera que tanto nosotros como nuestros profesionales en nutrición y médicos tratantes podamos leerla claramente. Y esto del registro sanitario me lleva a pedir que los entes rectores también hagan su parte, ¿verdad? Para asegurarse de apoyar a tantas y tantas empresas que están produciendo alimentos especializados para este tipo de poblaciones, de manera tal que el cumplimiento sea seguido, tenga un seguimiento más cercano en el sentido de protección a la salud pública. Yo creo que con esas acciones ya estaríamos como dados por satisfechos en un gran progreso en nuestro país a nivel de industria alimentaria. Muchas gracias. Vamos a continuar aquí con una pregunta de don José Daniel Camacho que dice, ¿quién verifica el cumplimiento del etiquetado? ¿Visitan las empresas? ¿Pueden recomendar una proteína para aumentar la masa muscular libre de gluten, soya y lácteos? No sé quién quiere abordar esa pregunta. Yo la primera parte. Ok. Bueno, el tema del etiquetado de alérgenos es una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Como estudios, ¿verdad?, de vigilancia, pues bueno, el que se ha hecho es sobre gluten nada más. Pero digamos como ya de ir a buscar en el supermercado, coger alimentos, llevarlos a un laboratorio, analizarlos y confirmar que la etiqueta coincide con lo que se encuentra en el laboratorio. Pero la revisión de etiquetas y eso, bueno, sí es responsabilidad de estos docentes. Sobre la visita a las empresas, el Ministerio de Salud también tiene, digamos, desde un punto de vista de las buenas prácticas de manufactura en general, ¿verdad? Debe hacer inspecciones cada cierto tiempo. Pero creo que también es muy importante, bueno, considerar que las empresas que tienen sistemas de gestión de inocuidad implementados y realizan auditorías de seguimiento una vez al año, ¿verdad? Y como les mencioné, este tema de alérgenos es sumamente importante en esas normas. Entonces, esto es de carácter voluntario, pero sí son muchas industrias, por dicha, ¿verdad?, en el país que ya cuentan con este tipo de certificaciones y entonces también tienen este control adicional por parte de auditores competentes debidamente acreditados, ¿verdad?, para poder realizar esta función. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, dice qué proteínas que no tengan gluten, soya y lácteos. Bueno, depende de cada caso particular, pero todavía existen muchas otras fuentes de proteína. Si no puedes comer lácteos, soya ni gluten, tenés proteínas a base de carnes y tenés proteínas a base de huevo. Desde la parte nutricional normal, que puedes comer tus carnes, que son la principal fuente de proteína, y el mismo huevo, hasta preparados comerciales que son a base de proteínas de huevo. Sabemos que la clara de huevo pues contiene gran cantidad de albúmina que es muy útil para ganar masa muscular. Entonces las personas que hacen fisiculturismo diariamente se hacen sus grandes omelets a base de clara de huevo y comen las carnes. Entonces tenés esas otras dos opciones, las carnes y el huevo como fuentes de proteína. Y respecto a la soya, aunque es una leguminosa, puede que haya casos en particular que sí toleren otras leguminosas. Entonces hay proteínas a base de otras leguminosas también que puedes ingerir. Gracias. Tenemos una pregunta de Betsy Santamaría que dice, ¿qué factores toma en cuenta el alergólogo para determinar si un paciente debe o no eliminar posibles trazas de un alérgeno? Parece que a muchos pacientes en Costa Rica con intolerancias alimentarias
reacciones no mediadas por IgE, se les indica evitar trazas de forma indefinida a pesar de que no tienen alergias mediadas por IgE, por lo que, según la evidencia científica en la literatura, la probabilidad de reaccionar a posibles trazas es mínima. Cuando hablamos de trazas, nuevamente viene la pregunta del millón. Y no depende de qué es una traza, sino depende de cada paciente. Ya sea mediada por IgE o alergia, es decir, alergias inmunológicamente más activas, más inmediatas, o no mediadas por IgE, de las cuales todavía hay mucho por investigar. Independientemente de su alergia, el permitir o no trazas no depende del mecanismo, depende de su reacción, depende de su caso en particular. También depende de que tanto haya salido positivo en las pruebas y de la historia clínica que el alergólogo le hace a usted. Hay personas que con mínimas cantidades pueden reaccionar y personas que pueden tolerar cantidades mucho mayores. Entonces, realmente no depende del mecanismo inmunológico que esté mediando eso, sino de su caso en particular y de la evaluación que el alergólogo tenga. Entonces, nosotros como alergólogos, cualquiera de todos los que estamos en Costa Rica, siempre nos basamos en el caso particular, en la historia clínica y en qué tan fuerte da positiva sus pruebas de alergia, así como la historia de qué tanto ha tolerado usted eso y también de qué tan severa sea su reacción, porque si no es tan severa uno puede empezar a introducir lentamente, probar un poco ciertas cantidades y ver cuál es la dosis a la cual usted reacciona o no reacciona. Muchas gracias. Rebeca Vivas pregunta, ¿actualmente hay algún ente en Costa Rica que certifique los productos libres de gluten? Sí, sí, sí hay entes que certifican y hay normas incluso desarrolladas en el país. Y bueno, en esa parte sí, no tengo muy claro ahorita si ya están, si siguen como trabajando en la certificación, pero sí hay entes que certifican libres de gluten con oficinas en el país y también hay industrias que han contratado entes internacionales que hacen la certificación. Gracias. Bueno, no veo más preguntas o comentarios en el chat. Varias personas felicitan a las ponentes y el ponente por sus excelentes presentaciones y también felicitan a la Cátedra Clodomiro Picado por la organización de este evento. De manera que le paso entonces el micrófono a Mauricio para que haga un cierre de esta actividad y le solicitaría a las panelistas y el panelista que al final se queden un momentito con nosotros, por favor. Adelante, Mauricio. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos durante esta tarde-noche en la actividad. Creo que estuvo muy bien, le sacamos el jugo a los panelistas hacia el final. Entonces, muy agradecido también con ellos por su participación. Les recuerdo el canal de la cátedra en YouTube, ahí les adjunté el link en el chat para que más adelante puedan volver a revisar el material de esta actividad y otros que hemos subido de actividades anteriores. Entonces, sin más que decir, les deseo muy buenas noches y nos vemos en otras actividades de la cátedra. Muchísimas gracias. Gracias a los que participaron.